Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Buenas tardes, buenas noches a toda la teleaudiencia que nos está viendo y nos está escuchando a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional y fuera de las fronteras. Bendecimos su vida, bendecimos su familia, bendecimos este día maravilloso que el Señor nos ha permitido levantarnos y estar respirando y estar en el mejor lugar que podemos estar, en este canal de bendición CHTV, el canal de la gente, para llevarle la palabra que edifique, que exhorte, que confronte, que consuele y que nos haga cada día mejor persona. Y hoy para eso me está acompañándome la pastora Elida Barrientos, que ella es la que nos va a dar ese tema. Buenos días, bendiciones, pastora. Buenos días, bendiciones, que Dios bendiga a cada uno de los que están viéndonos y nos están escuchando en su programa Un Nuevo Amanecer en Cristo por CHTV, el canal de la gente. Esta palabra de hoy, pues que sea para meditar, la verdad, y que sea el Espíritu Santo llevándole el conocimiento de la palabra a su hogar. Pero antes de iniciar con la palabra, vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar un día más, un domingo más en este lugar, ¿verdad? En este programa, en este canal, bendecido por nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos este día, le damos gracias por su infinito amor, por su misericordia, bendito Rey, porque usted nos permitió estar hoy, Señor, aquí para dar su palabra, bendito Padre eterno. Solo queremos ser instrumentos suyos, amén. Padre, que sea usted utilizándonos, Señor, por medio de su palabra, la Biblia, Padre. Bendecimos, Señor, a toda la teleaudiencia de CHTV, el canal de la gente, Padre, y también a Un Nuevo Amanecer en Cristo, este programa que nació en el corazón suyo, Padre, y que lleva la palabra hasta los confines de la tierra, Padre, por este canal. Bendecimos, Padre, el set de este canal, bendito Dios, que hace posible que esta programación se dé, bendito Dios, todos los días, bendito Padre eterno, al dueño de su canal, al gerente general, le bendecimos, amén. Señor, le damos gracias, Señor, por su infinito amor y su misericordia por este espacio permitido, Señor. Bendito Padre, para hablar de su palabra. Señor, sea usted utilizándonos como instrumentos para este momento, esta hora, bendito Dios, que usted ha permitido que nosotros le hablemos a su pueblo, bendito Dios. Bendecimos Honduras, Padre, Tegucigalpa, Comayagüela, sus 18 departamentos, sus 298 municipios, Padre, aldeas y caseríos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sabiendo que este mes es un mes, Padre, que lo han decretado como mes de la familia, bendiciendo cada familia de la tierra, Padre. Le bendecimos y le damos toda la gloria y toda la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así es, verdad. Vamos a darle gracias a Dios. Ya le dimos gracias. Sabemos que Él dice, entremos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Así que hoy es bien temprano porque son las 7 de la mañana con 5 minutos, pero recuerde que el primer pensamiento que debemos darle es a nuestro Padre Celestial, porque por Él respiramos. Si se va la respiración morimos y Él es el dueño de nuestras vidas. Y antes de que comience la pastora Elida, yo le quiero leer un versículo que dice en Deuteronomio 6:4, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, estando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás, dice, en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire qué maravilloso, cómo debe ser la palabra
debemos de ponerla para vivirla, para practicarla, para memorizarla, pero lo más importante, ¿verdad? Vivirla y practicarla. Pastora, amén. El tiempo es suyo y si usted puede llamarnos o puede escribirnos, ahí aparece el número en la pantalla. También puede por la página Un Nuevo Amanecer en Cristo, nos puede seguir por la página Elena Barrientos Elena, ahí nos puede seguir también, y por CHTV, ¿verdad? Honduras, Un Nuevo Amanecer en Cristo, está para darle esa palabra en el nombre de Jesús. Bueno, pastora, amén. queda con la palabra, todo el tiempo es suyo. Bueno, el tema de este día, ¿verdad?, es prosperados por la palabra. ¿Por qué prosperados por la palabra? Porque a veces nosotros pensamos que la prosperidad solo viene por el trabajo, que la prosperidad solo es el dinero, pero sabemos que quien todo lo da, lo escribió en un testamento que nosotros lo tenemos para nosotros, y vamos a ir viendo cómo la palabra nos va instruyendo para ser prósperos tanto en lo espiritual como en lo natural. Y vamos a iniciar bien escuchando, se lo voy a leer. Si usted tiene su Biblia ahí en su casa, usted también lo puede buscar. Josué 1:8, ¿verdad? Que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Mire cómo nos está diciendo la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No solo está diciendo de día, ¿verdad? De día y de noche, para que guardes, dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, la prosperidad inicia en la palabra. Y dice que ¿cómo? Hablando de su palabra, meditando en ella. Dice de día y de noche. Y por eso dice, y guardándola. Y dice que conforme a todo esto, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nosotros meditamos en la palabra de Dios desde que nos levantamos, antes de iniciar el día o en lo que vamos a hacer, lo ponemos en las manos de Dios por medio de su palabra, es seguro que todo nos va a salir bien. ¿Y qué significa la prosperidad? Lo que es prosperados por la palabra. La prosperidad bíblica no significa solamente dinero, ¿verdad? Una casa, un automóvil o bienes materiales, porque nosotros siempre pensamos que la prosperidad solo es lo material. La palabra de Dios nos enseña que la prosperidad es integral, es crecer espiritualmente, tener sabiduría, caminar en obediencia, disfrutar de paz, porque solo la palabra, solo en los caminos de Dios vamos a disfrutar de las riquezas materiales y también de las espirituales, porque si no tenemos las dos, vamos a tener la riqueza natural, pero no vamos a tener paz, ¿verdad? Y ahí dice que vamos a disfrutar de paz, tomar buenas decisiones y recibir la bendición de Dios sobre nuestra vida. Eso es que el Señor nos está hablando, ¿verdad?, de la prosperidad por medio de su palabra. La palabra de Dios nos va a prosperar. Y mire usted, si no nos va a prosperar, mire lo que dice el Salmo 1, 2 y 3. Dice que la persona que se deleita en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Imagínese usted tiene sembrado un árbol en tierra seca, pero lo tiene sembrado en la orilla que pasa el agua, aún el agua que nosotros utilizamos para la casa, que sale por ese tubo. Usted siembra un árbol ahí, le digo que ese árbol le va a dar fruto al 100%. Ese árbol se le va a multiplicar, le va a crecer porque está en la fuente, que es el agua que va saliendo. En cambio, usted tiene un árbol en lo árido, puede ser que el árbol esté ahí, pero está seco, está marchito, no produce. Y lo que el Señor quiere es que nuestra bendición empiece en lo espiritual, para que así sea como ese árbol, ¿verdad? La verdadera prosperidad comienza cuando permitimos que la palabra de Dios gobierne en el corazón
y en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones y nuestra conducta. Por eso hay que tener siempre pendiente que la prosperidad acompañada de la bendición de Dios es mejor que una prosperidad que solo viene por su trabajo o por lo que usted hace, porque el día que usted no pueda trabajar, la prosperidad hasta ahí va a llegar. En cambio, si es una prosperidad que Dios le ha dado, eso se va a mantener y se va a multiplicar. La palabra de Dios nos enseña el camino de la prosperidad. Miremos aquí, en el Antiguo Testamento ya vimos en Josué 1:8, ¿verdad? Dios le dijo a Josué que él debía meditar su palabra, hablarla y obedecerla. Nos dice meditar, hablar y obedecer, ¿verdad? El resultado de esto, de hablarla, meditarla y obedecerla, va a ser la prosperidad con un buen éxito. Y nosotros hoy no estamos hablando de Josué, pero Josué fue un hombre muy próspero. Fue un hombre que donde lo ponían todo se multiplicaba, pero porque él tenía el temor de Dios. Y si nosotros analizamos esta palabra de Josué 1:8, mire que dice meditar la palabra. No se trata solamente de leerla rápidamente, ¿verdad? Debemos pensar en ella y preguntarnos qué quiere enseñarnos la palabra. Porque meditar es cuando usted se sienta y piensa en lo que ha leído. ¿Qué me querrá decir el Señor en su palabra? Que dice que estaré como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Imagínese usted unas corrientes de agua, váyase mentalmente a un río y mire esos árboles que aunque no son frutales, son frondosos y sus hojas brillan de verde. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso dice meditar la palabra y dice hablar la palabra. También nos dice hablar la palabra. Lo que Dios nos enseña debe formar parte de nuestras conversaciones, que nuestras conversaciones vayan de acuerdo a la palabra, que usted platique con alguien y que mire que usted es una persona que sabe lo que está hablando, porque está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, Dios para todo eso nos instruye, ¿verdad? Dice practicar la palabra. Ahí nos da 3 ejemplos, ¿verdad? De cómo podemos ser prosperados. No solo es el trabajo, porque el trabajo cansa y a veces ni paz le da, pero si usted practica la palabra y trabaja, va a ser prosperado tanto en lo natural como en lo espiritual. El conocimiento bíblico produce fruto cuando lo ponemos en práctica. Porque mire, ¿de qué le favorece a las demás personas o para nosotros mismos que estudiemos la Biblia y que no podamos enseñar a alguien? No nos sirve de nada porque no hay fruto en nosotros. No hay fruto porque solo es nuestro. Nos estamos engordando, como dice la palabra, ¿verdad? Que se engordan, dice, como las vacas de Bazán, porque haciendo alusión a alguien que come y solo se engorda y no permite que otras personas aprendan de lo que sabe, de lo que Dios les está hablando. Por lo menos eso es lo que queremos. Lo poquito que Dios nos va dando a nosotros, lo vamos enseñando. ¿Para qué? Para que usted también, si no ha podido leer la palabra o si no ha podido entenderla, pues aquí va a aprender de lo que Dios nos va enseñando, ¿verdad? En este programa, Un Nuevo Amanecer en Cristo. Y podemos ver un ejemplo diario, ¿verdad? Una persona puede leer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo bíblico que todo mundo lo sabe, sea conocedor de la palabra, sea una persona de Dios o sea una persona del mundo que no conoce nada de Biblia, no ha abierto una Biblia y no se la han explicado, pero verdaderamente Filipenses 4:13 lo maneja todo mundo, ¿verdad?
Pero cuando llega una dificultad a su vida, a su casa, a su familia, puede sentirse derrotado o abandonado del todo. ¿Por qué? Porque la palabra en sí no está produciendo ese fruto, porque no sabe cómo utilizarla, no sabe que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lo decimos solo así, pero no lo ponemos en práctica. Prosperados por la palabra significa conocer, ¿verdad? Recordar la verdad bíblica y actuar de conformidad o confiando en Dios, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Porque si yo digo, tengo una situación difícil, yo digo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces yo tengo que empezar a confiar, tener fe y confiar en que la palabra se va a cumplir, porque yo sé que Dios no es hombre para mentir, ¿verdad? Ni hijo de hombre, como dice la palabra, para arrepentirse. Él nos da su palabra y si nosotros vivimos de acuerdo a su palabra, vamos a obtener lo que la palabra dice. Por eso la palabra dice que produce frutos en nuestra vida. Y eso lo vemos en el Salmo 1, del 1 al 3, ¿verdad? Porque todo se lo voy a dar de acuerdo a la palabra para que mire que la palabra sí nos prospera. Sí nos prospera de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Para ser prosperado, para tener esa prosperidad, tanto espiritual como material, Dios nos está hablando. Somos bienaventurados, somos bendecidos cuando no andamos en consejo de malos, haciéndole daño a las personas, ¿verdad? Ni estuvo en camino de pecadores. Es otra cosa. Dios quiere que andemos en los caminos que Él nos va dirigiendo, que son caminos de verdad, ¿verdad? Y son caminos de bien y no de mal. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, estar en murmuración, estar hablando de las personas y criticando, ¿verdad? Sino que dice, en la ley de Jehová, vuelve a repetirnos, mire aquí en el Salmo, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, dice. Y ahí mismo otra vez nos vuelve a dar lo que nos había dado anterior. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. El salmista aquí compara al hombre, ¿verdad?, que ama la palabra como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol crece, pero no crece de un día para otro. Entonces, por eso es que tenemos que estar meditando la palabra, que vamos escudriñando, que vamos leyendo, meditándola, escudriñándola, y va a llegar el momento en que nosotros vamos a ser prosperados por la palabra, porque la misma vamos a tener tanta sabiduría, que esa sabiduría por medio de la palabra nos va a llevar a la prosperidad espiritual y también a la prosperidad natural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa misma palabra nos da vida y necesitamos estar constantemente alimentados por la palabra. Porque cuando una persona comienza a leer la Biblia todos los días, quizá no va a haber cambios inmediatos, porque es mentira, nada. Mire, si usted tiene un negocio, si usted inicia un negocio, inmediatamente lo que va a hacer es que usted va a estarle metiendo y va a estarle metiendo y no va a haber ganancia tan de un día para otro. Pero después usted va a ver cómo ese negocio le va a prosperar a usted. Igual es con la palabra, ¿verdad? Pero al poco de tiempo puede comenzar a controlar mejor sus palabras, a tomar mejores decisiones, a perdonar con mayor facilidad. Porque primero tenemos que empezar a limpiarnos internamente de todo lo que traemos del mundo, ¿verdad? Hablando a personas que vienen iniciando, a perdonar con mayor facilidad, porque el no perdón a veces nos mantiene estancados, ¿verdad? A resistir tentaciones, y al resistir tentaciones no se le está esfumando, ¿verdad?, la bendición de Dios. Tener más sabiduría. A medida que usted va metiéndose en la palabra, usted va a ir teniendo más sabiduría, confiar más en Dios, va a ir confiando más en Dios, y las situaciones difíciles que va a ir viviendo del día a día, porque todos
los días tiene, como dice la palabra, su propio afán, ¿verdad? Entonces va a ir usted confiando más en Dios y va a reaccionar de una manera diferente ante los problemas. No se va a desesperar, no se va a arrancar pelo de su cabeza porque no haya cómo tomar, qué decidir, sino que va a ir a meditar, ¿verdad? Va a ir de rodillas ante el Señor, o no de rodillas, sino darle su tiempito y decirle: Señor, ¿qué hago yo en esta situación? ¿Cómo resuelvo esta circunstancia que estoy viviendo? ¿Cómo aplico aquí tu palabra cómo aplico aquí tu palabra para ser próspero tanto en lo natural? Porque el Señor nos va a dar salida, ¿verdad? A veces hay gente que empieza en un lugarcito tan pequeño haciendo algo, por ejemplo, en una chiclera, que no necesita tener muchas, sino estar comprando lo que necesita, irlo vendiendo y sacar la poca ganancia. Pero cuando acuerda, esa persona puede ser dueña hasta de un supermercado con la sabiduría que Dios le da. Un hijo de Dios empieza en lo poco y Dios lo pone en lo mucho, ¿verdad? Esto también es prosperidad, tanto en lo espiritual como en lo natural. La palabra nos da sabiduría para tomar decisiones. Y entonces vamos a ver aquí Proverbios 3, del 5 al 6, ¿verdad? Que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Conócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ¿cómo le dicen a uno cuando hay alguna persona que le dicen? No te fíes de ella, le dicen. ¿Por qué le dicen no te fíes? No te fíes de ella, porque no es una persona de confianza, no tiene un buen testimonio, porque dentro de los caminos del Señor hay lobos y hay ovejas. Entonces no te fíes de ella, hasta le alertan, ¿verdad? Pero aquí Proverbios nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, confía en Él, que si tú confías en Él, Él te va a proveer, Él va a hablar, Él te va a sacar adelante. Hay que fiarnos de Jehová, hay que confiar ciegamente en Él y su palabra, porque así es como vamos a prosperar. Fíate de Jehová, le dice la palabra, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, porque a veces nosotros creemos que somos más inteligentes que Dios, ¿verdad? Más inteligentes que la sabiduría de la palabra que Él dejó escrita para nosotros. Entonces, muchas dificultades de la vida comienzan cuando tomamos decisiones solamente basados en nuestros propios impulsos o deseos. ¿Y cuántas decisiones tomadas por impulsos y deseos de nuestro corazón se vienen abajo? Tanto en lo natural como en lo espiritual, ¿verdad? Porque tenemos que tomar decisiones basados en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que busquemos primeramente la dirección de Dios. Antes, podemos poner un ejemplo, antes de aceptar un negocio, de comenzar una relación, de realizar una inversión, cambiar de trabajo o tomar una decisión familiar, el creyente puede preguntarse, ¿verdad? ¿Esta decisión que estoy tomando está de acuerdo a los principios de la palabra de Dios? Mire qué hermoso sería cuando nosotros, antes de aceptar un negocio, le preguntamos al Señor: ¿es correcto este socio? ¿Es correcto este negocio, Señor? ¿Me va a prosperar o más bien me va a hundir o me va a apartar de tus caminos? Comenzar una relación, qué bonito fuera que la juventud, antes de iniciar una relación, tenga esa comunión con el Señor, ¿verdad? Y le pregunte. El Señor dice que en su palabra, como dice para los jóvenes que conocen de Dios, dice que los yugos desiguales no son buenos. Entonces pensar, esta persona es linda, es hermosa, es un paraíso, como una persona que esté en el mundo. Yo soy una persona que conozco de Dios, pero ella no conoce de Dios o él no conoce de Dios. Entonces saber que puede ser lo más hermoso, lo más, ¿cómo le podría decir? En un varón, una persona muy, muy especial, muy atenta con la otra persona, pero si no está en los caminos de Dios,
quizá eso va a durar muy poco y después va a venir a conocer que no estaba dentro de los planes de Dios, ¿verdad? Porque la palabra para todo hay en nuestro testamento. El Señor nos dejó ahí todo escrito para que nosotros le podamos preguntar a Él y decir, Señor, ¿dónde puedo encontrar la respuesta? Y el Señor la va a llevar a un versículo donde le va a dar una respuesta. La Biblia, ¿verdad?, convierte, dice que es como una lámpara para nuestro camino. En Salmos 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que está diciendo? Si es una lámpara, si la palabra es una lámpara, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros andamos en el mundo, un mundo lleno de oscuridad, pero si andamos con la lámpara encendida, con la palabra de Dios, con el conocimiento de Dios, la oscuridad va a tener que desaparecer, ¿verdad? Porque va la luz. Esa lámpara es la palabra de Dios, es la presencia de Dios en nuestra vida y va a hacer que las oscuridades, ¿verdad?, puedan apartarse de nuestro camino, porque Él por medio de su palabra nos va a decir, esto no es correcto, porque la oscuridad puede ser algo que realmente para nosotros a simple vista podría ser de bendición, pero puede ser más bien un camino de perdición en vez de bendición. Nos puede arruinar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Entonces tenemos que ver cómo Dios verdaderamente va actuando con su palabra y con nuestra vida para hacer un testimonio, porque de nada nos sirve, porque mire, hay muchas personas que pueden tener negocios muy prósperos, pero al final esto los puede, y son hijos, personas que van a la iglesia, ¿verdad? Podríamos decir, quizá sí pueden ser hijos de Dios, porque no todo el que va a la iglesia es verdaderamente un verdadero cristiano con principios y valores, ¿verdad? Y puede ser que prospere, pero si esa prosperidad lo va a apartar de los caminos de Dios, no es de bendición, es prosperidad, pero no es una prosperidad que bendice la vida de esa persona. Entonces hay que ser prósperos, hay que tener la prosperidad natural, pero no hay que apartarnos del camino del Señor, porque entonces va a ser para nuestra perdición para el día de mañana, ¿verdad? La palabra nos prospera cuando la obedecemos, y lo vimos desde el inicio, ¿verdad? En Santiago 1:22, que nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Es como lo que le decía ahorita. Podemos ir a una iglesia y ser oidores de la palabra y nos podemos creer cristianos, pero verdaderamente cristianos, ¿verdad? Que Dios nos bendice, y claro que Dios nos bendice, ¿verdad? Pero podemos estarnos engañando a nosotros mismos. Solo somos oidores de la palabra, solamente oidores. Solo vamos a escuchar, pero no tenemos nada por dentro. No hacemos que esa palabra dé fruto, ¿verdad? Entonces, por eso dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque el oidor dice que es como el oidor es como aquel que se tiró los granitos para que nacieran y los espinos lo absorbieron y murió, ¿verdad? Entonces podemos escuchar muchos sermones, leer muchos libros cristianos y conocer numerosos versículos, porque lo podemos hacer, pero la bendición llega cuando permitimos que la palabra transforme nuestro ser interior, nuestra conducta, ¿verdad? Que vaya usted a un negocio y que la persona usted mire que verdaderamente fluye con la presencia de Dios, hasta el cómo le va a atender, ¿verdad? Y nosotros vemos en lo natural, cuando vamos a un lugar cristiano, cómo atienden las personas que verdaderamente son cristianas en ese lugar. Entonces, pero vamos a lugares que es un lugar que no es una persona que es hijo de Dios, y lo atienden de una manera. Pueden haber personas ahí cristianas que lo atiendan bien, pero hay otras que ni les interesa, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros podemos usar la sabiduría que nos ha dado Dios por medio de la palabra para en esos lugares también sembrar la palabra, ¿verdad?
Entonces mire que la palabra en Efesios 4:32 nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, dice, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Recordemos que Cristo vino aquí a la tierra para que nosotros fuéramos libres, y al ser libres somos bendecidos y somos prosperados, porque le estoy hablando de una prosperidad que no solo sea económica, financiera, ¿verdad? Primero inicie teniendo esa prosperidad interna, y lo financiero va a llegar. Lo financiero va a llegar de una manera o de otra, ¿verdad? Dios nunca abandona a sus hijos. Aunque usted no tenga un trabajo, Dios lo va a bendecir de una o de otra manera. Recordemos cuando el Señor pidió a Elías que se fuera a un lugar distante, cuando él había terminado de concluir, ¿verdad?, la misión de matar a los profetas de Baal. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo, ve a trabajar la tierra. No, ¿verdad? Sino que él mismo le mandaba comida por medio de aves, rapiñas. Entonces miremos qué bendición más grande es para Dios. Y no solo eso, él también utilizó a una viuda que no tenía nada que comer para que alimentara al profeta. Entonces nosotros podemos ver que no es necesario tener un trabajo secular para que Dios lo bendiga. Dios lo va a bendecir de la manera que a él le plazca, porque él es el dueño del oro y de la plata. Y qué mejor que estar usted llenándose y transformándose de la palabra. Una persona puede conocer, como le digo, este versículo, pero si mantiene oídos odio y resentimiento, todavía no está predicando la palabra, ¿verdad? Obedecer significa, aunque me hicieran daño, voy a entregar mi dolor a Dios y voy a caminar en el perdón. Entonces eso produce una libertad espiritual, que es lo que nosotros queremos, tener libertad espiritual para poder ser libres también de la pobreza, porque la pobreza a veces también, cuando no conocemos de la palabra, no, como hijos de Dios, la verdad que no podemos decir que somos pobres, porque la mayor riqueza es tener a Cristo en su corazón, porque si conocemos de Él y conocemos su palabra, por medio de su palabra vamos a acercarnos a Él confiadamente, y Él va a bendecirnos, porque el padre que ama a su hijo dice que cuando le pide un pan no le va a dar una piedra, ¿verdad? Cuando le pide su comida no le va a dar una serpiente. Simple y sencillamente Dios nos va a bendecir aún en circunstancias en que nosotros creemos que es imposible que tengamos bendición natural. Dios siempre va a bendecir. Y hay muchísimos testimonios que usted ha escuchado de pastores y de personas aún que no son pastores, que son personas que aman a Dios, que están llevando su palabra con obediencia, están meditando en su palabra, y ellos reciben hasta cuando no tienen nada en su casa porque han perdido un trabajo. Amén. Llega alguien que hasta por lo que piense su corazón, gente que no conoce de Dios, le lleva la bendición. Y si no, Dios se la pone en el camino. Gente que tiene mucho, le deja caer ahí en la carretera, y cuando usted va lo encuentra y sabe que eso fue Dios. Entonces hay muchas maneras de que Dios nos va a bendecir. Obedecer, ¿verdad? Obedecer significa decidir, tomar decisiones de lo que Dios va a hacer. Aunque me hicieran daño, yo voy a entregar ese daño en las manos de Dios para que Él sea resolviendo y no me produzca a mí raíces de amargura o mantener ese resentimiento en mi corazón, porque entonces no voy a poder estar hablando con el Señor, ¿verdad? No voy a poder tener algo. Va a haber algo que me va a estorbar. Aún dice la palabra que cuando en una pareja el esposo ha tratado mal a su esposa, no la trata bien, dice que esas oraciones tienen estorbo. Entonces miremos, la palabra
Por eso somos prosperados por la palabra, porque Él nos enseña cómo tenemos que hablar y cómo nos tenemos que comportar para llegar a alcanzar la bendición natural o financiera, ¿verdad? Ejemplo de un perdón, imagínese usted que un compañero de trabajo, ¿verdad?, habla mal de usted y eso le lastima. ¿Qué pasaría? Su primera reacción sería enojarse y devolverle el daño, pero si usted tiene ese corazón que Dios está dentro de usted y no hace que ese daño sino que lo pone, Señor, mire lo que me dijo. Vaya, cualquiera de nosotros podemos haber pasado una mala expresión y nos dañó, pero en ese instante nos dañó porque nos quedamos como heladas, ¿va? Lo que dijo de mí. Personas que uno cree que son personas que están en un lugar bien alto, ¿verdad?, en lo que es de Dios, pero como nosotros conocemos la palabra, entonces vamos a dar paso, ¿verdad? Entonces nosotros, sin embargo, vamos a decidir perdonar con el respeto y expresar, ¿verdad?, a Dios ese sentimiento para que Él nos ayude y perdonar. Porque acuérdese lo que le dijo a Pedro. Pedro le dijo: Padre, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces tengo que perdonar. No, le dijo él, 70 veces 7, o sea, es infinito. Tenemos que perdonar porque nosotros no sabemos que nos puede estar haciendo daño momentáneamente. Entonces es un perdón que vamos a ir dando a cada situación que se nos presente. Ese perdón no significa decir que lo que hizo estuvo bien. La persona no actuó correctamente, pero como usted es una persona de Dios, usted va a perdonar y va a dejar libre a esa persona, porque si usted no lo perdona, lo tiene atado a usted mismo y usted está atado porque no puede perdonar, sigue con eso, como dice, ¿verdad? Le voy a poner este ejemplo así más entendible, ¿verdad? Los animales dicen que tienen 3 estómagos y por eso ellos viven rumiando, o sea, masticando. Imagínense que alguien me diga algo y yo vaya y pasa 4 horas, 5 horas el día y yo me vuelvo a acordar y sigo con eso, estoy como el animal rumiando y eso no me hace daño, no le hace daño a la persona que lo dijo, porque quizá lo dijo sin ninguna mala intención, lo dijo por hacerme un bien. Entonces eso también perjudica mi vida y mi vida no tiene que estar con esas situaciones, ¿verdad? Entonces vemos cómo en Efesios 4:12 nos dice que nos enseña que debemos ser preparados y edificados para cumplir la obra de Dios, ¿verdad? Cada situación difícil, ponérsela al Señor para ir creciendo espiritualmente. Cuando perdonamos, aprendemos a amar y a tener paciencia y a actuar de acuerdo a la manera como actuó Cristo Jesús, ¿verdad? Hermana Irene. Hermosa palabra, porque dice prosperados por la palabra, y a veces creemos que la prosperidad solo es material, pero la prosperidad, amado, es conocer quién es Cristo, y no decimos que es malo tener dinero, es maravillosamente es una bendición que podamos tener para solucionar todos nuestros problemas y aún para bendecir a las demás personas. El dinero no es malo, el amor al dinero es el malo, pero aquí Amén. No le estamos hablando más de dinero, sino que de la prosperidad espiritual. Y cuando hay prosperidad espiritual en nuestra vida, cuando conocemos la verdad que dice Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Cuando usted sabe que Jesucristo es la verdad en su vida, usted sabe que Él es el camino por el cual usted va a ser dirigido. La misma Biblia dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No va a haber un hijo de Dios que ande mendigando pan. Tal vez pase por un momento difícil, pero sea por una prueba para capacitarnos más y para ver el poder de Dios sobre nuestra vida. Por eso es que la palabra es tan importante, porque mire que dice en 2 de Timoteo 3:16-17, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios
sea perfecto y preparado para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es verdadera, es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, amén. Ni una radiografía le puede hacer eso como lo hace la palabra, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Por eso la palabra que hoy nos trae la pastora Elida es tan edificante, hermano, porque no es lo mismo que usted ore con sus propias palabras a que usted ore delante de la presencia de Dios como Dios nos ha enseñado a orar en la palabra. No es lo mismo que usted se conozca la Biblia a que usted medite, que usted la practique, que usted se deleite en ella, como el mismo salmista dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de su corazón. ¿Y cómo se va a deleitar usted? Cuando usted ayuna, cuando usted ora, cuando usted lee la palabra, pastora Elida, que cuando estamos leyendo la palabra y vemos esas cosas maravillosas que dice, ¿verdad? Que la escritura dice que es como martillo. Mire, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra que transforme ese corazón endurecido, ese corazón dolido, ese corazón amargado, esa persona, como decía la pastora Elida, que tal vez ha sufrido, ha tenido decepciones. Y mire, y es tan perfecta la palabra que le dice cómo usted va a ser prosperado, y ella lo dijo. Dice, hay personas que trabajan y trabajan de sol a sol y no prosperan. Y sabe, y la palabra de Dios dice cómo está tratando a su esposa, cómo está tratando a su familia. Si la palabra dice que el varón dice que no trate a su esposa, la maltrate, se lo parafraseo, dice que no va a ser escuchadas las oraciones de él por Amén. Dios, porque dice que la mujer es como el vaso frágil, pero no frágil sino que tiene que ser es delicada, la tiene que con palabras suaves, no con espada no, estimado. Entonces hoy esta palabra que es edificante, porque a veces creemos que solo el dinero es la prosperidad, y hay hasta un evangelio de la prosperidad, pastora Elida. Amén, y mire, así. como decía ella, sin el dinero usted lo puede tener y lo puede mal usar y lo puede destruir, pero cuando usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios, sabe cómo utilizar las finanzas que Dios ha puesto en sus manos. Y repito, aquí no venimos a hablar de que la pobreza es estar con Dios, ni la pobreza ni la riqueza, es entregar a Dios nuestro corazón, conocerlo a Él y vivir para Él. Esa es hermosa la palabra que nos ha traído, para Amén. que hoy, estimado televidente, no se equivoque que solo tener dinero es, no, dice que es sabio aquel que tiene la palabra, que tiene a Cristo en su corazón. No hay mejor cosa que un hombre próspero como Job, que dice que era poderoso, era temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre que dice que tenía mucho, se le quitó todo porque el enemigo lo quería probar, quería destruirlo, pero Dios le dijo, pruébalo y vas a ver que este hombre es hijo de Dios, que aunque esté en la riqueza o como en la abundancia, como en la pobreza, Él me ama. Y eso es lo bueno, que aunque usted esté, hermano, pasando por un momento difícil, ame a Dios sobre todas las cosas, y está pasando por un momento de abundancia, también no se aparte de Dios, pastora. Amén, amén, así es. Verdaderamente que así es, ¿verdad? Dios, si usted está con Dios, su bendición es completa. Amén. Es completa, ¿verdad? No queremos solo la bendición económica, material, ¿verdad? Sino que queremos también esa bendición, valorar lo que Dios nos dice en su palabra. Y también la palabra de Dios cambia nuestra manera de pensar. Amén. La palabra de Dios, mire que nos dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No tenemos que conformarnos, porque mire, si usted se pone, como decía ahorita la pastora Elena, se pone así a hacer riquezas terrenales, pero no se pone a ser próspero espiritualmente, solo le interesa la prosperidad de la tierra, la terrenal, que es la económica. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice el Señor en su palabra, no os conforméis a este siglo, porque ¿cuál va a ser el detalle? Cuando usted se muera, usted va a dejar todo lo que tiene,
pero no sembró en el reino. Amén. Entonces, ¿usted para dónde cree que va? Si usted no se metió en los caminos de Dios, entonces usted va a hacer dinero, pero ese dinero quizá no fue ni un dinero en el cual fue bendecido por Dios, sino que fue un dinero, fue un negocio bendecido por el Dios con D minúscula. ¿Y qué va a pasar? Usted le debe lo suyo, se lo debe a ese Dios, y a quien le va a rendir cuentas es a Él. Entonces para allá va a agarrar, ¿verdad? Porque hay luz y hay oscuridad, y hay personas que prefieren ser prósperas utilizando, porque sabemos que Dios nos bendice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, nuestro Dios nos bendice, pero sabemos que hay un Dios que adoran otros, que es con D minúscula, que también da prosperidad, pero Él no da una prosperidad que da paz, sino que da una prosperidad que al final la cobra. Dios nos da a nosotros, y para bendición. Él les da a ellos prosperidad para perdición. Entonces mire cómo está usted actuando, si está actuando en la prosperidad que Dios le está dando, o en la prosperidad anda usted queriendo que su negocio le vaya más próspero que al vecino y se va a los lugares de las tinieblas. ¿O quiere usted prosperar y que Dios lo bendiga a usted a pesar de que su vecino venda lo mismo, tenga el mismo negocio, pero que Dios lo bendiga a usted y lo bendiga a él? Entonces aquí está la palabra: pídale a Dios la bendición suya y pídale a Dios por la bendición del vecino. Amén. ¿Verdad? Porque así Dios lo va a bendecir más a usted, porque está pidiendo por el otro. No quiera ponerle traba, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Entonces, como hijos de Dios, eso tenemos que hacer, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo enseña que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. En este versículo, la palabra primero cambia nuestra mente y después nuestras acciones. Si nosotros ya tenemos cambiada nuestra mente y nuestras acciones, no vamos a tener, el jefe nos contrata y estamos haciéndonos el negocio como cristianos, ¿verdad? El mundo yo no le puedo decir qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Pero como cristianos nos da la oportunidad, nos da la confianza el varón, ¿verdad?, de Dios. ¿Y qué hacemos? Voy a robar hasta el último secretito de él para solo aprovechar y irme y hacer mi negocio. Está bien, lo va a hacer. Eso no lo va a hacer un verdadero hijo de Dios. Va a bendecir a su jefe mientras él lo necesite, y después más bien platicar con él. Yo quisiera emprender así como usted. Yo quisiera hacer y aconséjeme y hacer el mismo negocio sin quererle llevar hasta la clientela de su jefe, ¿verdad? Hablando entre cristianos ahí, ¿verdad? La palabra de Dios primero, por eso nos cambia, ¿verdad?, nuestra mente, para que después sean cambiadas nuestras acciones. Y un ejemplo bíblico es: una persona puede pensar, nunca voy a salir adelante, pero la palabra nos recuerda en Filipenses 4:19 que dice, y ya se lo habíamos dicho anteriormente: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Ser hijos de Dios, obedecer a Dios, y Dios suplirá todo lo que nos falta, dice. Todo lo que nos falta conforme a su riqueza. Si a nosotros nos puede faltar todo, pero ¿quién es el dueño de todo? ¿Quién lo hizo todo? Dios. Y si lo tenemos a Él, ¿qué dice su palabra? Mi Dios pues me suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Y Él lo es todo, Él nos va a suplir todo. Entonces, esto no significa que nunca tendremos dificultades. Tampoco nos crea que el estar con Dios es que no va a tener dificultades, porque todavía no está en la gloria celestial. Usted aquí en el mundo va a tener dificultades. Significa que va a aprender a enfrentar las necesidades que usted tenga en esta tierra, confiando en Dios, y Él proveerá. ¿Qué dice otro versículo? Confía en Dios
y Él proveerá. Entonces, la palabra nos cambia. Mire, en vez de miedo, la palabra nos da fe, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor quiere. En vez de desesperación, la palabra nos da esperanza. En el mundo tendremos desesperación, con Dios esperanza. En el mundo habrá confusión, nosotros tenemos con la palabra dirección. En el mundo vamos a tener resentimiento. En la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener perdón. En el mundo van a haber derrotas, pero con Dios vamos a tener perseverancia. Entonces, eso es ser prosperados por la palabra. Y entonces, mire que ya el tiempo se nos va terminando, ¿verdad? También la palabra prospera nuestro trabajo, y eso lo vamos a ver en Deuteronomio 28 del 1 al 8. Con esto voy a concluir, ¿verdad? Y dice las bendiciones de la obediencia, porque le digo, la obediencia a Dios es la prosperidad. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, dice el Señor, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O escuche qué palabra, dice el 7, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzará si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dice, bendito serás en tu ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición, dice, sobre tus graneros y sobre todo aquello que tú poseas en tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Ahí donde Dios nos hizo crecer, ahí nos va a bendecir. Mire, dice que si obedecieres a la voz de Jehová. Amén. Aquí hablando de obediencia, ya les leí todo lo que es las bendiciones que Dios nos dará si nosotros obedecemos a su palabra y nos llenamos de su palabra. Amén, así es. Y como ya solo tenemos un minuto, nos han escrito, dice Alicia Flores desde Nueva York. Amén, excelente enseñanza. Arely Barrientos dice Filipenses 4:8, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud, dice alguna, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Belixa Fonseca, amén, bendecimos la vida de la hermana. Salud, Saúl Velázquez dice, bendecido programa, amadas hermanas y los televidentes del programa desde Sabana Grande. Francisco Morazán, bueno, tenemos otros mensajes, pero ya vemos que el tiempo es corto en la televisión. Le quiero decir, estimado, que todas las bendiciones, usted viene en la Biblia y va a ver lo que predicaba la pastora Elida, que hay hombres tan prósperos como fue José, como fue Abraham, como fue Isaac, José, Daniel, en la Biblia, Job y todos esos, pero su prosperidad estaba basada en tener una relación con Dios, con la palabra y con la obedecerla, porque dice que obedecerla es mejor que el sacrificio. Cuando Amén. Usted obedece es mejor que el sacrificio. Y si usted cree la palabra de Dios que hoy le hemos dado, si usted cree que la palabra de Dios dice, si alguno es falto de sabiduría, pídasela al Señor y Él la dará grande y abundantemente. Y así que hoy esta palabra nos ha edificado, a mí me ha edificado, y yo creo que a usted también, estimado televidente, y quede con toda la sintonía de CHTV, el canal de la gente, porque viene otro programa que seguro va a edificar su día. Buenos días y bendiciones. Bendiciones, Amén. pastora. Bendiciones, bendiciones. Que Dios les bendiga. Amén.